Antes de comenzar, quiero decirles que ayer con el grupo de Primeros Pasos estuvimos sentados en una mesa comiendo cosas ricas, no, cosas dulces, y yo quiero honrar la vida de los chicos que han sido súper fieles. Han llegado acá a la iglesia sábados con mucho frío y con los niños, Jason y Babe, así que damos las gracias. A veces tenemos problemas, ¿cierto? La salud, pero yo quiero que honremos la vida de los chicos y que siempre estén orando por ellos, no se olviden. Están en un tiempo de crecimiento y nosotros con la Pati estamos también creciendo junto con ellos y le damos gracias al Señor porque nos ha dado este privilegio. La verdad, con estos lentes no los veo bien de lejos porque son para cerca, entonces los veo a todos borrosos. ¿Ya? Y quiero decir algo que dijo la Pati ayer. Como decía Nelly, cuando te piden que compartas algo, uno dice, ¿pero por qué? Si hay gente mucho más capaz, entonces uno se empieza a tapar con diario y toda la cosa. ¿Qué voy a enseñar yo? Ustedes saben, yo soy soltera, así, ¿qué voy a enseñar yo a la gente si están casados? Pero ayer, ¿saben? La Pati dijo algo súper interesante, que cuando tú te rehusas a hacer algo, tú te estás rehusando ante el Señor y no estás usando, ¿cierto?, los dones y las capacidades que el Señor te da. Así que yo los animo, si tú estás siendo desafiado a compartir, mejor me lo saco, a compartir la palabra, a compartir algo, a ayudar en la iglesia, hazlo. Porque no lo estás haciendo para nosotros, lo estás haciendo para el Señor. Y esto fue para mí primero, y ahora yo le quiero compartir con ustedes lo que el Señor estuvo hablando en mi corazón. Hace un tiempo me compré un libro que se llama A la mesa con Jesús. Es del Louis Giglio, ¿ya? Él es un autor muy conocido, tiene un libro para niños muy bueno, y este libro es un libro devocional. Entonces yo dije, wow, la mesa con Jesús, y me había estado dando vuelta un poco esto de la mesa, que habla mucho de esto de también subir, ¿cierto?, acercarse al Señor, lo que cantaban hoy los chicos, y el libro no es tanto de sentarse a la mesa, bueno, sí sentarse a la mesa, pero también habla de las características de Jesús como Dios, todos sus atributos. Y bueno, cuando supe que tenía que, dedocráticamente me pusieron aquí, yo dije, ¿pero por qué? Entonces me dio una vuelta así tremenda. Dije, ¿y si hablo de esto? ¿Y si hablo de esto otro? Y al final el Señor me llevó donde mismo, a la mesa. Creo que Él quería que me sentara a la mesa. Y ahora me lo voy a poner. Bueno, el título de hoy de lo que voy a compartir se llama A la mesa con Jesús. El mismo título del libro, se lo pedí prestado a Luis, ¿ya? ¿Saben qué? Estuve leyendo ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estas como estudios, como encuestas que se hacen, y hay dice el estudio de Health Behavior in School Age Children, me salió bien. Dice, comportamientos relacionados con la salud de niños en edad escolar. Dice, este estudio fue realizado, uy, no me gusta esto, en el 2024 y abarcó a un total de 179.991 participantes de 43 países en Europa y Norteamérica. Ahora ustedes dicen, ¿por qué me está leyendo esto, Laila? Dice, y encontraron en este estudio que más de la mitad de los participantes no tienen comidas familiares todos los días. Entre todo ese grupo encontraron que más de la mitad de ellos no comparten en el fondo la mesa con sus familias. ¿Ya? Y por otro lado, dice, los mismos estudios, estos estudios internacionales, mostraron que una frecuencia más alta de comidas compartidas está correlacionada con menor prevalencia, escuchen bien, de síntomas depresivos, mayor sentimiento de conexión social y niveles de felicidad más altos. ¿Se fijan? Yo pensaba que era una tontera hablar de la mesa, porque, bueno, esto de la mesa es como algo tan simple, pero a la vez es tan profundo, ¿ya? Y sentarse a la mesa con Jesús es algo sumamente profundo e importante. Imagínense, estudios seculares muestran que sentarse a la mesa como familia ayuda a los niños en edad escolar a tener una menor tendencia hacia la depresión y a tener vidas mucho más felices. Es muy interesante esto. Y
Y en la Biblia, Dios le da una importancia súper importante a la mesa. Súper importante. Pensaba en esto en el tabernáculo, ¿cierto? En el desierto había una mesa especial. Quiero contarle esto y quiero empezar y terminar con esto también después. Era la mesa de la proposición. Y en esta mesa tenía que ser todos los días sábado, el Shabbat, se cambiaba el pan. Se cambiaba el pan. Tenía que haber pan nuevo cada semana. Y esta mesa en hebreo literalmente significa la mesa del rostro o la mesa de la presencia. No era cualquier mesa, estaba en el tabernáculo, pero era sumamente importante porque eso les recordaba a los israelitas que la mesa de la proposición o la mesa del rostro del Señor representaba la provisión divina. Les recordaba el pacto que Dios había hecho con ellos al sacarlos, ¿cierto?, de Egipto. Eso era la mesa de la proposición. Bueno, todos los demás elementos, como mencionaba Nelly, ¿cierto?, las ofrendas, todo tenía un significado, un simbolismo súper especial. Pero la mesa representaba la presencia del Señor, allí, literal. Y cuando comencé a pensar en este estudio, hoy día estoy más seria, en este estudio, dice, la mesa no es solamente un mueble. ¿Ya? Hoy día la encontramos de todas formas, redondas, cuadradas, rectangulares, no sé si hay en forma de triángulo, pero hay de todo tipo de mesas. Mesas muy caras y mesas muy, muy sencillas, muy económicas. Luis Giglio dice que hace unos años se vendió una mesa que costó $4,5 millones en una subasta. Y era una mesa que había un hombre en el 1700, había tallado y la había hecho muy, muy especial. Y uno de los familiares de este hombre, después, siglos después, cierto tiempo después, la remató en una subasta y costó 4,6 millones. Era una mesa, tiene que haber sido una mesa súper, parece que era de mármol y tenía incrustaciones por aquí y por allá. Pero imaginen el valor que tenía esa mesa para esa gente. Y bueno, en la mesa ocurren tantas cosas, ¿sí o no? Yo en la mesa, con amigos, con un café, he tenido las conversaciones más profundas y más significativas para mi vida. También los pelambres. No, mentira. Allí, antiguamente uno almorzaba al pastor los días domingos, no, mentira. La pillé. Pero la mesa es súper importante, ¿saben por qué? Porque la mesa es un instrumento principalmente para comer. ¿Ya? La mesa la utilizamos para comer, para alimentarnos. Pero también es un lugar donde tú puedes hacer tus trabajos, tus tareas, ¿cierto? Y muchas otras cosas. Planchar, planchas en la mesa, haces un montón de cosas. Y también en la mesa tú haces negocios. ¿Cómo? Dígame, sí o no, no sé quiénes tienen empresa, pero en las mesas, con un café, se cierran grandes negocios. En la mesa también, si te invitan un día un chico, te invita a salir, llevan una amistad larga y te dice, ¿quieres casarte conmigo? También a veces ocurre en las mesas, ¿cierto? Te proponen matrimonio y un montón de cosas pueden ocurrir alrededor de este mueble, la mesa. Y saben, para Dios es sumamente importante, como les decía, porque para los judíos era estar en la presencia, les recordaba la presencia, la provisión de Dios. Y además de eso, la mesa nos habla de comunión, de restauración, de redención. Y lo vamos a ver más adelante. Miren, la mesa tiene mucho simbolismo. Es un lugar de victoria. Yo quiero decirte que la mesa del Señor es un lugar de victoria. El Salmo 23 dice que Él dispone ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y Él unge nuestra cabeza con aceite y llena nuestra copa. Por lo tanto, la mesa de Jesús, cuando tú te sientas a la mesa con Jesús, es un lugar donde tú vas a obtener victoria de todas tus batallas. Todas tus batallas. Lo que sea que tú estés enfrentando hoy, cuando te sientas a la mesa con Jesús y hablas con Él, Él te va a llevar a la victoria. Frente a tus enemigos, Él va a disponer este banquete, cosas ricas. El Señor no es escaso. Él no es escaso. Entonces, la mesa es un símbolo, es un lugar de victoria. De victoria, no lo olviden.
Dios está con nosotros en todo momento. Y Él quiere que tú te acerques a esta mesa. Yo me acuerdo, cuando yo era chica, ¿ya? Nosotros somos 9 hermanos. Me ha contado una talla aquí. Y mi papá de repente se caía al frasco y otras veces no, más pasaba dentro del frasco que afuera. Y me acuerdo que cuando, 9 hermanos, imagínense, era una mesa larga. Entonces, mi papá tenía la costumbre que cuando estábamos comiendo, él estábamos todos haciendo lo mejor y ¡pah! Le pegaba a la mesa. Y quedamos todos así, ¿qué pasa? Pues no podíamos decir nada. Esa era una de las costumbres que tenía mi papá. Y otra costumbre que tenía, que el que estaba al lado de él salía perdiendo, él tenía una palabra que se llamaba planchet. Entonces, cuando tú estabas cerca, estabas comiendo también lo más, ¡pah! Te pegaba un planchet, un planchazo. Ahora yo me río, pero en ese tiempo no era gracioso si estabas ahí sentado al lado de él. Y él lo hacía de broma, de broma. Y esas cosas hacía cuando estábamos sentados a la mesa. Pero había una ocasión también que la mesa en nuestra casa se volvía un lugar de mucho silencio. Mi papá era súper buena para la talla, pero era un lugar de mucho silencio, porque cuando mi papá andaba bueno y sano, andaba con él, nadie podía hacer nada. No podías hablar. Entonces cuando comíamos en silencio. Casi tragábamos. Entonces, muchas cosas ocurrían en la mesa de nuestra casa. Yo, la verdad, no estoy traumada, no necesité psicólogo por los planchets y toda esa cosa, ni por los golpes en la mesa, ni nada. Ahora yo me río y le doy gracias al Señor por eso. Pero, ¿se dan cuenta? En la mesa pueden pasar muchas cosas, graciosas y no tan graciosas. Ya dijimos, volviendo al tema, la mesa es un lugar de victoria. También es un lugar de bendición y comunión. Cuando Abraham, ¿cierto?, estaba en su peregrinaje, era nómada, ustedes saben, ¿cierto? Dice que llegaron 2 visitantes, estos ángeles, o 3, y, ¿verdad?, uno de ellos era el Señor, y Abraham prepara una buena comida para ellos ahí, para estos hombres, para estos visitantes. Antes ellos iban con esta misión, ¿se acuerdan?, hacia Sodoma y Gomorra por la destrucción, pero en el camino se encuentran y llegan donde está Abraham, y él corre y preparan un gran banquete para estos 3 invitados. Y lo más hermoso, que ese acto de hospitalidad de Abraham y de Sarai, ¿cierto?, en ese tiempo, les abrió la puerta para la bendición. Una bendición tremenda que ellos habían estado esperando por mucho tiempo. Ahí fue donde él recibió esta promesa de que Sarai de ahí a 1 año iba a tener un hijo. Recibieron esta noticia que bendijo sus vidas. Los sacó quizás de este tiempo, quizás del deseo no cumplido. En la mesa del Señor, cuando te sientas a la mesa con Cristo, vas a encontrar bendición y comunión. ¿Con quién? Con el Señor. Abraham entró en esta comunión y se volvió, más adelante dice, el amigo del Señor. No había nada, ¿cierto?, que Dios no hablara con Abraham y después, con Moisés. No era una mesa como tal, pero era un lugar, ¿cierto?, donde se comía. Y cuando leía esto me acordé, que tenía hartas cosas en las mesas ahora que yo pienso. Hace unos años atrás llegaron varios afganos arrancando, ¿cierto?, de Afganistán cuando entraron los talibanes, y tuve el privilegio de hacerles clases de español a esta familia, a algunas familias. Entonces una vez nos invitaron a su casa a preparar, creo que estuve como 2 o 3 veces, y tenían una mesita chiquitita para poner el té y todo eso, y cuando tú pasabas al baño había una pieza grande vacía. Entonces, y nos invitaron a cenar, pues, a la que era como la directora de la escuela y a mí. Y yo veía que preparaban cosas y se olía rico todo. Y ¿dónde vamos a comer? Pensé yo, en esta mesa es muy chica. No cabemos todos aquí. Eran como 3 familias más los invitados y los niños. ¿Y dónde? Yo pensaba. Y de repente dice, ya, pasen, está todo listo. Y entramos a ese lugar y estaba puesta la mesa, pero estaba en el suelo. Habían puesto unos manteles y estaba lleno de comidas que yo nunca había comido y no he vuelto a comer.
muy, muy rico todo. Era un banquete que nos prepararon para honrarnos a nosotras dos por haber estado ese tiempo enseñándoles a ellos. Fue una bendición. Y por eso la mesa no solamente es un lugar físico, puede ser un lugar donde tú estés con Jesús. La mesa. No olviden, la mesa es un lugar de victoria, es un lugar de bendición y comunión. También la mesa es un lugar de gracia inmerecida del Señor y es un lugar de restauración. La mesa es un lugar de gracia inmerecida. Ninguno de nosotros tenía el derecho o la oportunidad de sentarse a esta mesa, así como estábamos, ¿cierto? Con todo nuestro pasado, con todas nuestras prácticas. Pero en 2 de Samuel, ¿cierto? 9, dice que David extendió gracia sobre la vida de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? ¿Alguien sabe? El nieto de Saúl, ¿hijo de quién? De Jonatán, ¿cierto? ¿Y quién era Jonatán para David? Era su mejor amigo, habían llegado a ser como hermanos. Y ellos hicieron una promesa, ¿verdad? A pesar de que Saúl había perseguido a David, ¿cierto? E incansablemente, David, una vez que llegó a ser rey, él extendió e hizo cumplir esa promesa, ese pacto que habían hecho entre ellos. Demostró y extendió esta gracia inmerecida a Mefiboset. Y por lo tanto, también esta mesa, ¿cierto? Es una mesa de esta gracia, es una mesa que simboliza la adopción para nosotros. Es una adopción. Cristo nos ha adoptado como sus hijos y nos ha devuelto la dignidad. Nos ha revestido de él. Mefiboset se sentó, ¿cierto?, a la mesa con David y no le faltó nunca nada. Llegó a ser uno de los hijos más del rey. Porque en la mesa, ¿cierto? En la mesa Dios nos extiende su gracia. Y por eso no tenemos que quedarnos fuera. ¿Y saben qué? Hoy en día los estudios muestran que, si bien es cierto, tú te sientas a la mesa, pero te sientas con esto. Te sientas con esto y a veces estás con las personas, pero estás más enfocado en esto. No hay comunión en la mesa hoy en día, en las familias. Y Dios quiere que nosotros restauremos ese lugar, la mesa. Que se vuelva un altar de adoración, un altar donde tú hablas con Él, donde tú juntas a tus hijos, ¿ya? Y la mesa también, ¿saben? Pensaba en esto. La mesa es un lugar de pacto e intimidad. Es un lugar de pacto e intimidad. En el Antiguo Testamento, alrededor de un gran banquete, Isaac y Abimelech hicieron un pacto de no agredirse mutuamente, de no entrar en su territorio. Y hubo una persona miles de años después que hizo un pacto con nosotros también en una mesa. Se sentó a la mesa con nosotros. Y yo les voy a leer aquí en Lucas 22, si pueden ir. Lucas 22. Esta es la mesa más importante porque es la mesa de Jesús. Es la mesa donde Él, ¿cierto?, nos invitó y nos invita todos los días. Yo recuerdo que hace muchos años, por eso les digo, me han pasado muchas cosas en la mesa y yo no me había dado cuenta. Hace muchos años yo cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico, no teníamos un trabajo estable, por lo tanto hacíamos, ¿cómo se dice?, pololito. Íbamos a las casas de los misioneros, de algunos hermanos con los que estudiábamos y les hacíamos el aseo. Y había una casa de una familia de la iglesia que yo les iba a ayudar, creo, una vez a la semana o 2 veces, no me acuerdo. Y este era un matrimonio muy querido de la iglesia y todavía yo los honro y los respeto mucho. Tenían 2 hijas. Y cuando yo iba a su casa, las niñas llegaban del colegio, yo no tenía que hacer almuerzo, nada, porque la mamá dejaba todo listo. Pero a la hora de almuerzo, ¿saben qué pasaba? Ellas agarraban su plato, lo ponían en su bandeja y cada una se iba a su cuarto. Yo me quedaba solita en la mesa, comiendo. Y eso es súper triste porque hoy en día hay mucha gente, ¿cierto? Quizás tú vives sola, pero puede que vivas con mucha gente y te sientas a la mesa y estás sola.
estás sola o te sientes sola. Pero quiero recordarte que en la mesa con Jesús nunca vas a estar solo. Nunca vas a estar solo. Nunca voy a estar sola. Porque Él hizo un pacto con cada uno de nosotros. Y Él nunca va a romper ese pacto. Nunca lo va a romper. Porque fue un pacto tremendo. Miren lo que dice Lucas 22, la última cena. Y llegó el festival de los panes sin levadura, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Jesús mandó que Pedro y Juan se adelantaran y les dijo, vayan y preparen la cena de Pascua para que podamos comerla junta. Si hacemos un recuerdo, cuando los israelitas salieron de Egipto, tenían que preparar una comida especial, ¿cierto? La Pascua. Y tenían que comerla antes. Una mesa. Tuvieron que preparar una mesa, ¿cierto? Era una mesa que los iba a llevar a la redención. Fue un acto de fe que los iba a llevar a la redención, a la liberación. Y dice, ¿dónde quieres que la preparemos? Preguntaron ellos. Él contestó, en cuanto entren en Jerusalén, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes en el que puedo comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba, que ya está listo. Allí deben preparar nuestra cena. ¿Ya? Tenían que hacer todos los arreglos para esta comida especial. Era un recordatorio, ¿verdad? Todos los años ellos tenían que celebrar la Pascua. Y Jesús cumplió todas las cosas, cumplió la ley, cumplió todos los requisitos. Y dice, ellos fueron a la ciudad y encontraron todo como Jesús les había dicho, y allí prepararon la cena de Pascua. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron junto a la mesa. ¿Saben qué me di cuenta en esto? Que no estaban todos los que seguían a Jesús en esta cena. Estaban los más íntimos. Estaban estos 12 a los cuales Él preparó, ¿cierto? Estaban los que eran más íntimos todavía. Estaban todos sentados a la mesa. Jesús no llamó a todos, sino los llamó a ellos, porque quería hacer un pacto. Y Jesús nos llama a nosotros todos los días a sentarnos con Él. Esta última cena hizo posible para ti y para mí que nosotros tuviéramos este acceso, esta posibilidad de sentarnos a la mesa todos los días con Él. Todos los días, sin esto. Sin esto. Dice, cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos, ¿dónde? A la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido para el Hijo del Hombre que tiene que morir, pero qué aflicción le espera al que lo traiciona. Y ahí después tenemos que todos comenzaron a preguntarse, pero yo quiero llevarlos a esto, a este punto. Sentarse a la mesa con Jesús es recordar este pacto eterno que Él hizo con nosotros. Es recordar que Él nos llama a la intimidad. No solamente cuando una vez a la semana, sino todos los días. Todos los días. En todo momento. Tú puedes sentarte a la mesa. ¿Y saben qué yo pensaba?
cuando recordaba que me quedaba sola comiendo en esa casa, yo pensaba que Jesús es el gran olvidado en la mesa. Es el gran olvidado. Él siempre está esperándonos. Él se sienta a la mesa todos los días y espera que tú y yo nos sentemos con Él. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos tantas cosas que hacer, tantos deberes, tantos quehaceres, que Jesús, no importa Jesús, tú me entiendes. Pero no, Él quiere que recuerdes que Él siempre te está esperando en esa mesa. ¿Y saben qué? Nunca olvidar que Jesús sufrió el abandono más grande para que tú y yo nos pudiéramos sentar a la mesa hoy en día. Él sufrió la oscuridad, sufrió el rechazo de su papá por nuestro pecado. Por lo tanto, no es algo tan trivial, no es algo tan liviano, tan sencillo, hermano. Y eso es lo que me hacía ver al pie del Señor. La mesa no es algo tan sencillo, porque Jesús hizo un pacto con nosotros. Jesús quiere que tú recuerdes ese pacto y entres en esta intimidad y en esta comunión con Él, porque en esa mesa hay restauración. Hay restauración. Si tú te sientes que estás alejado, que tu vida es, no sé, que no puedes avanzar, sino que retrocedes, no importa, Jesús quiere que vayas a esa mesa. Imagínense, en la mesa con Él ese día estaba el hombre que lo iba a traicionar. Estaban los hombres que unas horas más tarde lo iban a negar, lo iban a dejar solo. ¿Sabes? Jesús enfrentó la soledad más grande para que tú y yo nos sentáramos a la mesa con Él. No es algo sencillo, no es algo tan trivial. La mesa de Jesús no es algo trivial, es nuestra vida, porque ahí está el Rey. Y recuerden, en esa mesa hay gracia, hay adopción, hay gracia inmerecida. Fuimos adoptados y Él nos sentó ahí, pero no fue tan fácil, no fue una cena. Fue una cena de despedida. Y hoy nosotros tenemos este privilegio de venir y de tener todo a nuestra disposición. Y aún así, dejar a Jesús solo en la mesa. ¿Sabes? Yo te quiero preguntar una cosa, que es lo que el Señor me preguntaba. Porque si no estás sentado a la mesa con Jesús, estás sentado en otra mesa. Estás sentado en otra mesa. Y Pablo les decía a los corintios en 1 Corintios 10, les traía el recuerdo de los israelitas cuando salieron, ¿cierto?, de Egipto. Todo lo que hicieron en el desierto. Y Él les dice, tengan cuidado de no sentarse a la mesa con los demonios. ¿Qué mesa estás sentado? ¿Dónde te estás sentando? ¿Te estás sentando a la mesa con Jesús o estás en otra mesa? Una mesa que no le honra a Él. Una mesa donde yo hago lo que quiero. El Señor, hermano, nos está llamando a restaurar esta comunión. Y hoy en día las familias hemos dejado de lado la comunión. Yo quiero invitarte a que la mesa se transforme nuevamente en un altar para tu familia y para ti, junto a Jesús. Restaura el altar junto a la mesa con tus hijos. Y si estás solo, si estás sola, siéntate con el Señor. Yo me acuerdo, tenía unos amigos muy queridos, todavía los tengo, y ellos todas las Navidades, ¿cierto?, ponían un puesto extra en la mesa, en lugar de Jesús. Siéntate en la mesa con Jesús. Pon la mesa junto a Él. Invítalo. O mejor dicho, Él ya te hizo la invitación para que nos sentemos ahí. Así que la mesa es un lugar, no solamente es un mobiliario en la casa, sino es un lugar, ¿cierto?, donde tenemos un encuentro con Jesús, donde podemos
contarle todas nuestras cosas. La mesa de Jesús es un lugar importante. La Biblia, en la mesa, es el lugar donde Dios revela, enseña y restaura. Cada comida es un recordatorio de su provisión y comunión, y un ensayo del banquete celestial donde todas las familias se reunirán finalmente con Él. ¿Cierto? Isaías profetiza un gran banquete preparado por Dios. Jesús lo retoma como imagen del reino de los cielos. Y en Apocalipsis 19:9 es una visión y una promesa futura, la mesa eterna donde Dios reúne a su pueblo y enjuga toda lágrima. Dichosos los que han sido invitados a la cena de boda del Cordero. Yo no sé si tú sientes que estás invitado a esta cena. Y si no estás, quizás es tiempo que le digas sí al Señor, que lo invites a tu mesa. Y yo no sé cómo están, yo sé cómo yo estoy, yo los puedo mirar a ustedes, pero el Señor los conoce. El Señor sabe cómo está la mesa en tu casa. La mesa en tu casa. ¿Cómo está tu mesa familiar? ¿Cómo está la comunión con Él primeramente y la comunión unos con otros? ¿Cómo está la comunión con tus hijos si tienes hijos? ¿Qué le estás enseñando en la mesa o no le estás enseñando nada? ¿Qué estás enseñando a tus hijos? A tus nietos. Yo en mi caso a mis sobrinos. ¿Qué les estoy enseñando? Tenemos que restaurar esta mesa. Porque una vez más yo les quiero decir, a Él le costó todo. A Él le costó todo, le costó la vida. Él se sacrificó para que tú y yo un día estuviéramos sentados en la mesa junto a Él.